al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Los alquileres cada vez están más lejos de nuestros bolsillos. Las casas continúan siendo objeto de inversión, pero la ciudadanía no puede pagarlas. Nos dan igual los tipos de interés porque los grandes fondos compran en efectivo y seguimos teniendo un grave déficit de vivienda en el mercado. Con todo ese panorama, quienes tienen sus ahorritos personales y quieren ser parte del negocio inmobiliario solo tienen ahora mismo una alternativa. Se trata del crowdfunding inmobiliario que lidera Urbanitae. Por eso hablamos los próximos minutos con su CEO, con Diego Bestard. Diego, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Diego, 5 Días publicaba que las entidades bancarias prestan 9.700 millones de euros al año y esto es insuficiente para cubrir precisamente esas necesidades inmobiliarias de las que hablamos. ¿Cómo ves actualmente la financiación inmobiliaria en España? ¿Crees que las fórmulas de financiación alternativa le están comiendo cada vez más terreno a la financiación tradicional bancaria? Pues mira, yo, más que le estemos comiendo las financiadoras alternativas su hueco a la banca, más bien nos está costando cubrir el hueco que está dejando la banca. Es decir, no es que nosotros activamente le estemos quitando cuota de mercado, sino que la banca se está replegando y lo que vemos claramente desde nuestra experiencia directa es que la banca está dejando más hueco que el que estamos cubriendo los que estamos intentando financiar esa financiación alternativa, ¿no? España tradicionalmente es uno de los países más bancarizados del mundo y de Europa, sin lugar a dudas, ¿no? Hablamos de que en otros mercados en nuestros alrededores la banca cubre pues alrededor del 40, 50, 60% como mucho de la financiación necesaria para el sector promotor. En nuestro país la banca cubre entre un 80 y un 90, o sea que 8 o 9 de cada 10 euros prestados al sector promotor vienen de la banca. Entonces, esto, que por un lado está muy bien porque la banca es muy barata, hace que seamos muy dependientes de la banca. Entonces, cuando la banca se va replegando y se empieza a parecer más a todos los países, el resto de países del mundo, es decir, que no tienen un papel tan dominante en la financiación para el sector, lo que ocurre es que los promotores se encuentran sin fuentes de capital, porque en España no hemos desarrollado estas fuentes de capital alternativo. Entonces, hoy por hoy y en los próximos 2, 3, 4 años, se prevé que la banca se va a seguir replegando y se va a acercar más hacia esos 60% más o menos, y esto lo que hace es dejar un gap, como aquel que dice, un vacío que tiene que ser rellenado por financiación alternativa, o seguiremos teniendo el problema que tenemos de poca obra nueva y mayor precio de vivienda. Buena noticia además para vosotros porque cada vez habrá más hueco y hasta que se llene hay mucho margen de crecimiento. Problema, hablabas también, falta de vivienda. Eso se está hablando muchísimo, falta oferta. Los alquileres, como decías, son altísimos. Y se pone como ejemplo últimamente Viena, donde el precio de la vivienda está completamente regulado. El economista contaba que este modelo es el que quiere copiar España. ¿Tú crees que en nuestro país funcionaría este modelo? Bueno, a ver, esto es muy difícil de saberlo, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Yo la verdad es que no suelo dar la mía porque tampoco soy una persona que se dedica a estudiar este tipo de cosas de forma muy cercana, ¿no? Nosotros lo que tenemos es una experiencia directa y lo que podemos ver en lo que hemos intentado en nuestro país. Siempre que hemos intentado limitar o marcar precios de forma artificial, es decir, marcando topes o marcando mínimos o marcando máximos, al final el tiro ha salido por la culata, porque bueno, pues lo que es el precio de la vivienda es un tema muy complejo, ¿no? Va desde el precio del suelo que adquieren los promotores para poder construir a los costes de construcción. Es decir, imagínate que tú pones un tope de oye, se puede vender la vivienda como mucho a 3.000 euros el metro cuadrado. Bueno, ¿y qué pasa cuando de repente Putin decide bombardear Ucrania y saltan por los aires todos los precios de construcción? Claro. Y el precio de construcción en el 2021-2022 subió un 40 o un 50%. Bueno, pues lo que te costaba antes 1.000, ahora te cuesta 1.600. ¿Qué haces con eso, no? Al final los promotores no van a construir para perder capital, y los inversores no van a invertir su dinero para perderlo. Entonces llega un momento en el que cualquier limitación de los precios tiene que hacerse de una forma muy concienzuda y de una forma flexible, porque se tiene que poder adaptar, ¿no? Dicho lo cual, insisto, yo no soy un experto de estos temas, pero lo que sí vemos es que lo que hemos intentado en España no ha funcionado y normalmente ha sido contraproducente.
donde sí eres un experto en crowdfunding inmobiliario y sobre todo en Urbanitae. Estamos cerrando primer trimestre. ¿Cómo ha sido para vosotros esta primera parte del año, Diego? Pues bueno, la verdad es que el primer trimestre de todos los años tiende a empezar un poquito rezagado. Los promotores empujan mucho siempre en noviembre y diciembre, que es cuando tienen que sacar esa barrera psicológica de fin de año, ¿no? Y entonces pues el negocio acelera mucho en noviembre y diciembre y luego pues cuesta despertarse en la cuesta de enero y en febrero. Pero ya en marzo es cuando empezamos a ver pues los volúmenes de proyectos, de promociones y de inversión pues elevarse otra vez. Así que bueno, como es habitual, un enero relativamente lento, un febrero ya más razonable y un marzo que a priori apunta a ser un mes de récord y ya prepararnos para el segundo trimestre, que es el trimestre más fuerte de todos los años. Qué bueno. No obstante, en este tiempo, ¿habéis cerrado el círculo? ¿Habéis devuelto algún proyecto en Urbanitae? Sí, hemos devuelto ya, si no me equivoco, 5 proyectos, de los cuales 4 de ellos han ido exactamente como esperábamos, con rentabilidades como las que teníamos estimadas. Uno de ellos ha dado una rentabilidad inferior a la que teníamos previsto, que es precisamente un proyecto que ha sufrido lo que hemos comentado de las subidas de los costes de construcción, ¿no? Entonces ese proyecto pues ya se ha devuelto y ha sido una rentabilidad buena, pero sensiblemente inferior de la estimada. Así que bueno, como siempre decimos, cada proyecto es un mundo. La mayoría van bien, pero hay algunos que no van tan bien y ganamos un poquito menos de lo que teníamos pensado. Sabemos, Diego, con la pedagogía que vamos haciendo en estos minutos en el programa, que hay varias tipologías de proyectos para invertir en Urbanitae. ¿Cuáles han destacado en la plataforma últimamente? Pues el año pasado, sin duda, lo que destacó fue la deuda. Es decir, pasamos de tener un año anterior, el 2022, en el que el 80% de los proyectos que hacíamos eran proyectos de capital o de equity, en el que entrábamos todos en sociedad para comprar activos, y en el 2023 la mitad, fue 50-50, 50% de capital, 50% de préstamos, de deuda. Y esto viene a ser cuando nos juntamos entre todos para darle un préstamo a un promotor para que construya. Así que la deuda está ganando mucho peso en nuestro mercado y en nuestra plataforma, y dentro de la deuda pues lo que estamos viendo mucho es lujo, es decir, construcción de casas de lujo, sobre todo para extranjeros que vienen aquí a España a vivir o a pasar las vacaciones y se compran chalets pues de entre 2 millones de euros hasta 15-20 millones de euros que hemos llegado a hacer. Así que, parece difícil de vender ese tipo de viviendas, pero gente en el mundo con mucho dinero sigue habiendo y eligen España para venir a vivir. Así que ahí estaremos para construirles estas casas. Sabemos, Diego, que a Urbanitae España se le queda algo pequeña porque sois dominadores absolutos del mercado a mucha distancia de los competidores, si los hay, y que tenéis además autorización para operar en toda Europa. ¿Cómo va ese proceso de internacionalización del que hablábamos hace unos meses? ¿Vamos a ver algún proyecto en breve, próximamente? Pues a mí la verdad es que la espera se me está haciendo eterna, pero bueno, las cosas hay que hacerlas sin prisa, pero sin pausa, como aquel que dice, ¿no? Y la verdad es que estamos siendo muy, muy cautos a la hora de abrir la plataforma a proyectos extranjeros, más que nada porque no nos podemos permitir fallar, y al igual que no hemos perdido capital ni un solo euro en ninguno de los proyectos que hemos hecho, que ya van más de 130, queremos hacerlo muy, muy, muy bien en los países nuevos en los que abramos. Y bueno, pues la verdad es que ya va el siguiente proyecto que vamos a publicar en Urbanitae, va a ser nuestro primer proyecto fuera de España, en Portugal, en este caso en Lisboa. Anda. Y estamos deseando publicarlo. De hecho, yo creo que en los próximos días ya estará publicado para invertir. Y después de este tenemos uno también en Portugal, en Oporto, que va a salir poquito después, también en el mes de marzo. Así que, bueno, la internacionalización va bien y estamos fijándonos también en Francia y en Italia, que son países también que estamos preparando. Qué bueno, qué ganas. Ya nos contarás cuando se acerquen las fechas. Pero en España, Diego, ahora mismo, ¿qué ubicaciones son las que estáis estudiando? Pues volviendo al tema del lujo, ahora mismo tenemos varios proyectos encima de la mesa que esperamos publicar en marzo, también de villas de lujo en la zona de Marbella, en toda la Costa del Sol, incluso en Cádiz tenemos algún proyecto también, y alguno en las Islas Baleares, que probablemente entre también en el mes de marzo. Así que, bueno, estamos mucho sol y playa, que está funcionándonos muy bien, y seguimos enfocados también en el lujo, que a priori está funcionándonos también tremendamente bien. Siempre que hablamos nos adelantas algún proyecto. Hoy no puede ser excepción, ¿no? Bueno, pues vamos con el de Lisboa que he comentado, nuestro primer proyecto en Portugal. Lisboa, vamos a levantar, es un proyecto pequeñito para nosotros, de un poquito más de 1 millón de euros, y vamos a entrar en sociedad con un promotor en una obra que ya está comenzada,
y el promotor quiere recuperar parte del capital que ha aportado. Entonces, bueno, pues nos permite entrar con él y él recupera ese 1 millón de euros que aportó ya hace tiempo, para quedarnos con él y terminar de la construcción. Y es una construcción de pisos en Lisboa, que ya tiene un nivel de avance comercial también importante. Así que bueno, deseando publicarlo y ver qué tal lo reciben nuestros inversores, aunque estamos seguros de que será una recepción buena. Claro que sí, pero para que puedan invertir, recuerda a nuestros oyentes cómo y quién puede invertir, porque es sencillo con Urbanitae. Bueno, puede invertir todo el que logre ahorrar 500 eurillos y se anime a invertir en el sector inmobiliario, ya puede hacerlo, ¿no? Y esto es algo bastante único. Tradicionalmente el inmobiliario ha requerido de grandes cantidades de dinero. Entonces, bueno, lo que tiene que hacer es básicamente acudir a nuestra web, a www.urbanitae.com, registrarse. Estamos regulados y supervisados por CNMV y hay que aportar ciertos datos personales para poder habilitar la cuenta. Pero bueno, esto es muy sencillo y en cuestión de unos minutos lo tienes listo y en cuestión de un par de horas ya se puede invertir. Así que si alguien se anima y quiere invertir, pues que acuda a la web y se registre, que es muy sencillo y que esté atento, porque los proyectos tienden a financiarse muy rápidamente. Así que hay que estar atento al día y a la hora de apertura para poder invertir. Así es, porque vuelan. Diego Bestart, CEO de Urbanitae, un placer como siempre, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias.